Seguimos en Sin ir más lejos y ahora muy atentos porque les vamos a hablar de salud mental, en concreto de enfermedades mentales y de su relación con los jóvenes. Un problema mucho más habitual de lo que podría parecer y acerca del cual la Fundación Rey Ardiz quiere llamar nuestra atención. Lo hace en un doble sentido. Por un lado la prevención y por otro lado la integración de personas con problemas de salud mental. Vamos a ver este spot y después hablamos. Pintamos. Alan, Mónica, Cristina, Esteban, todos pintan. En el grupo Rey Ardiz promovemos la integración de personas con enfermedad mental. Todos pintamos. Grupo Rey Ardiz, somos sociedad. Bueno, pues para hablar del trabajo que está haciendo esta fundación está con nosotros Francisco Galán, responsable de integración de la Fundación Rey Ardiz. Francisco, bienvenido. Bienvenido. Bueno, Francisco, hemos conocido una serie de datos, incluso ha sido Europa la que ha destacado y la que ha subrayado que los problemas de salud mental son algunos de los problemas de salud más importantes que tiene la población joven. La población en general es una de las partes de la enfermedad que menos conocida es. En realidad no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de muchas patologías y son fruto, en definitiva, también de la sociedad en la que nos encontramos. Por tanto, hablar de que la enfermedad mental es una de las desconocidas y también de las consecuencias de la situación social en la que nos encontramos es lo coherente que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero enfermedades como cuáles? Pues hay enfermedades que en todo caso se tienen que plantear gradualmente y hay desde las patologías más ligeras que todos podemos conocer y que bueno, estamos acostumbrados a escucharlas, como depresiones endógenas, exógenas, a ya patologías de muchas más calado y con una cronicidad mucho más importante. Entonces estamos planteando un abanico muy amplio, que hablar de jóvenes es hablar de un sector de población en el que están presentes todas las patologías, pero tampoco se trata de plantear que todas esas enfermedades que ya son más crónicas y que tienen un largo evolutivo pueden plantearse como las que aparecen en todo caso en la juventud. ¿Qué enfermedades, por ejemplo? Decías esas patologías largas y crónicas. Sí. ¿De qué hablamos? Estamos hablando desde la depresión, que sería lo más conocido, a luego ya hablar de trastornos mayores, en el que hablas de psicosis y entonces ese espectro de patologías habla de esquizofrenia, de trastornos depresivos mayores, es decir, es una patología mucho más amplia. Francisco, claro. ¿Y tú hacías también un paralelismo con la sociedad actual, con este tipo de patologías? ¿Hasta qué punto es necesaria esa sensibilización para la sociedad, para ser capaces de incluir también a estas personas con este tipo de...? Toda enfermedad, todo concepto de salud y de enfermedad está relacionado con la sociedad y con la capacidad que esa sociedad tiene de aceptar a las personas que tienen en un momento determinado una desviación respecto a su situación de sanidad. No, en definitiva, lo que tenemos que hacer valer es el concepto que es de salud y el concepto que es de enfermedad, que es el equilibrio biológico, pero también psicológico y también tiene el componente social. Bueno, este anuncio era precisamente una muestra, ¿no?, de esa labor que hacéis en vuestra organización de cara, bueno, pues a normalizar una serie de comportamientos que con el apoyo también de la sociedad al final no dejan de ser más que un reflejo también de la diversidad que existe en la sociedad actual. Las sociedades tienen que ser diversas y tienen que aceptar precisamente esa diferencia y evidentemente en la enfermedad también hay personas que tienen enfermedades y no enfermedades y por tanto cuanto más plural y más amplia sea la posibilidad de atender a esas personas, pues más posibilidades tenemos de integrarlas dentro de la normalidad. Francisco, lo que pasa es que yo no sé por qué, pero a todos nos pasa que la enfermedad mental nos da primero miedo. Sin duda. Y luego no solamente nos genera miedo y rechazo, por tanto, sino incluso a veces tendemos a la culpabilización de las personas que la padecen. El estigma. Claro, decimos, bueno, es que tiene mal el riñón, pobrecito, pero sin embargo, algo habrá hecho para terminar así, ¿verdad? ¿Hemos hecho algo cuando nos sentimos mal? No. Pues evidentemente una persona que tiene una enfermedad siempre va a tener en todo caso un componente, como hemos comentado, físico. Pero además de ese componente físico también hay un componente social y hay un componente psicológico. Si hacemos un equilibrio entre todas estas cuestiones nos daremos cuenta de que no es solamente una cuestión que se resuelve con química, es decir, se resuelve con la farmacología, que es imprescindible en muchos de los casos, pero que también la aceptación social y la aceptación del individuo ante situaciones complejas, y en la adolescencia estamos en un proceso de tránsito y evidentemente la persona se tiene que adaptar en esa transición y por tanto es un lugar en el que puede aparecer la patología. Francisco, yo le quería preguntar, ¿la Fundación Rey Ardiz tiene algún tipo de tangencia o de contacto con las patologías derivadas de la drogadicción, por ejemplo?
La drogadicción, como cualquier otra cuestión que tiene un riesgo para la persona que lo puede plantear, como otras conductas, no solamente el tema de la drogadicción, sino del uso o del abuso de sustancias o conductas, porque en estos momentos también hay conductas que por su adicción pueden producir este tipo de problemas. No sé, es extraño hablar de la adicción a las nuevas tecnologías, y esto parece una cosa extraña, o a las pantallas. Es decir, aunque nos estén viendo en estos momentos los televidentes, pueden plantearse que la adicción a las pantallas, como bien se plantea desde los servicios de educación para la salud, puede ser un riesgo para la población. Sí. ¿Cómo intervenís desde la Fundación con esos adolescentes? Es decir, ¿cómo les ayudáis? El primer momento en el que nosotros pensamos que era un lugar en el que teníamos que intervenir hace ya aproximadamente unos 20 años. Planteamos un programa que tenía que combinar esas cuestiones de educación en el ámbito educativo, porque no nos olvidemos que nuestro programa está avalado por el Servicio Aragonés de Educación para la Salud, y que lo que hacemos es trabajar dentro de la escuela, dentro del ámbito educativo, dentro de los institutos, a demanda de estos institutos, la posibilidad de que se pueda explorar si existen riesgos en la clase de poder padecer algún tipo de problema. Y mediante una serie de dinámicas que son muy sencillas, que son actividades que acercan, que trivializan el problema de la salud mental, también acercan a la persona a que pueda, en un momento determinado, si ese problema es muy grande, acercarse a los servicios sanitarios y trabajar ya la cuestión patológica. ¿Y en estos 20 años ha aumentado los chicos con problemas o han disminuido? Hablar de epidemiología es complicado, porque es verdad que cuando hay situaciones críticas, es decir, situaciones de cambio, situaciones de crisis, pues también puede haber momentos en los que puede incrementarse esta situación. Pero también el tipo de sociedad en el que nos encontramos puede ser un preventivo o un alarmante de esta situación. Por tanto, la situación no ha cambiado. Ha habido picos, puede haber picos, pero yo no me atrevería en estos momentos a decir que la situación de la enfermedad mental es menor o mejor que hace 20 años. Sí que es verdad que los sistemas de atención en estos últimos años han evolucionado gracias a la sociedad en la que nos encontramos de una forma muy adecuada. Francisco, y en este momento de coyuntura económica tan complejo, en los que hay muchísimas familias que se sienten azotadas con esta crisis, hemos hablado del momento de la sociedad, ¿no? Pero en este momento no han aumentado los casos de jóvenes que no encuentran trabajo, familias sin dinero. Cualquier suceso vital, los life events que hablan desde el ámbito de la psiquiatría, son elementos que todavía precipitan más la aparición de patologías. Por tanto, ese es una cuestión que es evidente, que puede incrementarlo. Usted ha hablado del tema de los cambios, ¿no? Todos los cambios fuertes que hay en la vida de una persona afectan. Son sucesos que afectan directamente a la familia y al entorno. También tenemos que dar gracias al tipo de familia en el que nos encontramos, o los tipos de familia que son muy protectores y que, por lo tanto, también hacen que esa situación de crisis sea acogida de una forma mayor. Pues Francisco Galán, responsable de integración de la Fundación Rey Ardiz, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y, sobre todo, gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. A vosotros.